Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Jesús contestó: les digo la verdad, antes que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Evangelio de Juan 8, 58 y 59. Este fragmento del Evangelio de Juan es la terminación de una conversación que revela la eternidad del Señor. Es claro que el cuerpo humano de Jesús es finito, como todos los cuerpos humanos. Pero esta declaración vale la pena estudiarla para comprender el poder y la autoridad que tenía Jesús para hacer el cambio de la ley. Bienvenidos. Gracias por estar aquí, escuchar y compartir este estudio revelador acerca del carácter eterno del Mesías. Oro para que al escuchar Dios hable a tu corazón y sea la misma revelación del Espíritu que operó en los apóstoles la que transforme tu manera de pensar y logres así entender, y mediante la comprensión inteligente, cambiar tu manera de pensar, relacionarte con Dios, con las personas que están cerca de ti y con tu entorno natural. De eso se trata la serie de las buenas noticias, que el conocimiento de la revelación nos lleve a la implementación del reino de los cielos en nuestra mente y corazón, y así el gobierno de Dios sea establecido en más y más personas que conquisten la tierra con la cultura del cielo. Ya Juan nos ha hablado acerca de la unidad de Jesús con el Padre. Al escribir: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Juan 1:1. Esto solo muestra la preexistencia de la palabra viva y es aclarada por el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos cuando dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Hebreos 1, 1 al 2. En esta discusión entre Jesús y los judíos que habían creído en él, según el verso 31 del capítulo 8 de Juan, las cosas van tomando un tono cada vez más acalorado, pues la discusión no está en la misma dimensión espiritual, pero llega a su punto más álgido cuando el Señor expone su carácter eterno, y estalla cuando Jesús se aplica a sí mismo el título con el cual se identificó en el pacto con Moisés. Recuerden, Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy, y añadió: a los hijos de Israel tú les dirás: yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:14. Así que Jesús con sus propias palabras está afirmando lo que una mente religiosa, estudiosa de la Torá, pero sin la guía del Espíritu Santo, jamás podrá entender. Muchos pasajes del Nuevo Pacto revelan esta verdad sobre la divinidad de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, 15 y 16. Aquí el apóstol Pablo nos muestra la verdadera esencia del Hijo, que si bien es cierto no es el Padre, no existe sin el Padre, y tampoco habría Padre si no existe el Hijo. Toda la creación existe y subsiste por Él, pues fue creada para Él y por medio de Él, que es la palabra viva, que existía desde el principio. Ya Jesús había hecho esta revelación antes a los religiosos. Una vez más, cuenta el apóstol Juan, Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían: ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Él les dijo: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo.
Por eso les dije que morirían en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Juan 8, 21 al 24. Así que el Señor se presenta frente a todos los religiosos con el nombre que ellos no se atreven a mencionar por causa de la misma ley que dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Deuteronomio 5:11. Es tal que el tetragramatón, como se le conoce a las letras que conforman el nombre de Dios, que es YHWH, no se mencionan y hasta nuestro tiempo no se atreven a usar el nombre. Y además le coloca la única condición que todos debemos cumplir, y es creer que Él es, y por lo cual perdona nuestros pecados. Cuenta el apóstol Juan que era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación, que es Hanukkah, que es la fiesta de la luz que se celebra el 25 del mes judío de Kislev, que coincide casi siempre con la segunda mitad de diciembre. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y ustedes no creen. Pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son de mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, y Él es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Pero Jesús les respondió: yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Juan 10, 22 al 34. Es que para una mente natural y religiosa es imposible entender que Dios se haya revelado a su creación en un ser humano creado. La palabra, la luz verdadera, escribe el apóstol Juan en su evangelio, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Juan 1, 9 al 11. Es que la naturaleza de Jesús es la misma naturaleza de Adán antes del pecado. Por eso su nacimiento tenía que ser de una virgen, pues antes del pecado, Adán y Eva no concibieron hijos que heredaran la pureza de la creación. Así que el ADN del pecado se transmite de generación en generación por medio de la semilla masculina. Mas Dios dejó en la mujer la esperanza de la humanidad al decretar en la mujer la semilla de la redención. Dios le dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis 3, 14 al 15. Así que se necesitaba un descendiente de la semilla de mujer, sin la intervención contaminante del varón. Y este es Yeshua ben Miriam, o dicho en español, Jesús, el Hijo de María. Así también nosotros, escribió el apóstol Pablo, cuando éramos niños vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y estaba sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4, 3 al 7. Es que en Él se cumple la palabra de Dios. Él es, y no hay otro que pueda cambiar la ley y regresarnos al Padre. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6.
Cristo es la autoridad delegada del Padre. Él realizó la obra del Padre como una demostración de su divinidad y para mostrar el amor de Dios al mundo. Diversos pasajes bíblicos enfatizan en este punto. Un sábado de tantos, Jesús sanó a un paralítico en el estanque de Betesda. Aquel hombre, cuenta Juan, que fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo, transgrediendo la ley de Moisés. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para el asombro de ustedes. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Juan 5, 15 al 21. Es importante que entendamos que toda la vida pública del Señor tenía un solo propósito: instaurar el reino de los cielos. Y este no podrá levantarse mientras exista el tapón religioso que lo detenga, pues la religión es las obras muertas que impiden la expansión y el crecimiento de la autoridad de Jesús en la vida de cada creyente. Es como dice Pablo, la nodriza o el tutor que amamanta al niño. Él lo enseña así: ¿acaso contradice la ley de la religión a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Es que si yo practico la religión y la religión me diera vida, pues entonces la religión no necesitaría a Cristo. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice Pablo, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley. Así que antes de que se nos desarrolle la fe perfecta y confiada en Cristo, estamos siempre sujetos a la ley de la religión, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, sigue Pablo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al llegar la fe, no estamos ya al cuidado del tutor, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, 21 al 26. Así que Cristo es la terminación de la ley de la religión y el inicio de la vida en el reino de los cielos, pero solo para el que decida rendirse a su autoridad y aceptar su obra de amor en la cruz, reconociendo su eterno poder y divinidad. Ora conmigo. Padre de toda bondad, por tu infinito amor viniste a rescatarnos en Cristo nuestro Señor y Redentor. Nos has dejado tu Santo Espíritu como guía y protección y nos prescribiste todo lo que debemos saber en tu palabra escrita, que revela toda la verdad y nos lleva a la vida en tu reino, disfrutando de tu presencia aquí en la tierra y luego en la eternidad. Gracias por tanto, mi Señor y mi Dios. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.